Si hay un personaje de Oye Arnold que siempre nos entregó momentos divertidos, esa es definitivamente la abuela Pookie. Pookie es recordada como un personaje sumamente especial, ya que en lugar de ser la típica abuela tranquila, ella siempre estaba lista para la acción, para ponerse sus clásicos disfraces y para embarcarse en las misiones más alocadas. Es por eso que en el video de hoy recopilaremos todas las locuras de la abuela Pookie en Oye Arnold. Empezaremos con sus locuras más pequeñas y sencillas, hasta llegar a la misión más increíble y extrema en la que estuvo involucrada. Sin nada más que agregar, comencemos. Número 12. Los gatos negros en Viernes 13. Comenzamos con una locura pequeña y muy breve, pero que deja claro de lo que es capaz la abuela Pookie. En el episodio Viernes 13 de la temporada 4, Pookie aparece en la cocina deseando un feliz Viernes 13 a Arnold y al abuelo Phil, vestida con un disfraz de gata. La abuela no le tiene ningún tipo de miedo a la mala suerte y asegura que saldrá a reunir a todos los gatos negros de la ciudad y a pasar por debajo de algunas escaleras. Phil le dice que eso es una locura y que solo le traerá problemas, e intenta advertir también a Arnold sobre el peligro de no respetar las supersticiones un Viernes 13, pero Arnold no cree en nada de eso. Al llegar a la escuela, Arnold se percata de que allí también son todos supersticiosos, y Wolfgang lo reta a pisar una grieta en el piso para demostrar que no le teme a la mala suerte. Arnold y Gerald lo hacen, y Wolfgang, no contento con esto, los desafía a romper varias supersticiones más, hasta llegar a la peor de todas, romper un espejo. Una vez que lo rompen, Wolfgang les advierte que ahora se encuentran embrujados. Después de esto, Arnold sigue sin creer en supersticiones, hasta que la pesadilla finalmente llega a sus vidas. Los dos comienzan a sufrir una seguidilla de hechos desafortunados. Se les caen los libros de los casilleros, sus pupitres se desarman, les cae pintura verde en las escaleras y encuentran las ruedas de sus bicicletas sin aire. Sin embargo, nada de esto era producto de la mala suerte. Eran Wolfgang y Edmund los que estaban provocando estos accidentes para asustarlos, y la primera persona en descubrirlo fue la abuela Pookie. Mientras andaba por los tejados para reunir a los gatos negros, pudo observar toda la situación, dándose cuenta de que los matones estaban molestando a Arnold y Gerald. Al final, los niños también descubren el engaño, cuando encuentran goma de mascar de Edmund en el collar de ajos de Gerald, y junto a la abuela planean su venganza. Arnold confronta a Wolfgang y le advierte que no debería tratar mal a los demás, porque algún día podrían hacerle lo mismo, y al instante aparecen 13 gatos negros junto a la abuela. Gerald le lanza a Wolfgang un balde con cabezas de pescado, y este es perseguido por todos los gatos negros, mientras la abuela lo asusta con un enorme rugido. Finalmente, Wolfgang entra corriendo a su casa llamando a su mamá. Este episodio demuestra que aunque Pookie en ocasiones parezca estar desconectada de la realidad, siempre lo da todo por Arnold cuando se encuentra en problemas, algo que veremos repetirse más adelante. Número 11. Confusión de fechas. Uno de los chistes recurrentes de la serie sobre la abuela Pookie es su constante confusión con los días festivos. Todo comenzó en el especial La Navidad de Arnold de la temporada 1, cuando los huéspedes de la pensión se preparaban para jugar al Santa secreto, y Pookie creía estar celebrando el Día de Acción de Gracias. ¡Feliz Día de Gracias a todos! Esta confusión no termina allí, ya que al final del episodio, cuando todos abren sus regalos, vemos a Pookie con un gorro de fiesta y una banda, dando a entender que ahora piensa que celebran el Año Nuevo. Más adelante, en la temporada 3, el chiste se vuelve a repetir, pero esta vez con el Día de Acción de Gracias. Pookie lo confunde con el 4 de julio, y Arnold está cansado de que todos los años deban seguirle la corriente, celebrando el Día de la Independencia. Además, Ernie agrega otro detalle importante, diciendo que cuando es 4 de julio, la abuela piensa que es Navidad, demostrando que el calendario de días festivos de Pookie es un completo caos. Su última confusión ocurrió en el Día de los Inocentes de la temporada 5, donde mezcla dos fechas distintas. Primero, confunde el Día de los Inocentes con el Día de la Marmota, una tradición del 2 de febrero que consiste en observar a una marmota salir de su madriguera.
Si la marmota ve su sombra al intentar salir y se esconde, significa que quedan 6 semanas más de invierno. Y si no la ve y sale de su madriguera, quiere decir que la primavera llegará antes. Pookie les dice a Arnold y Phil que vio su sombra, pero confunde esto con que quedan 12 días más de Navidad. ¡Yupi! Vi mi sombra y ¿saben lo que significa? Lo sabemos, cielito. 12 días más de Navidad. Vaya, ¿no es emocionante? Bien. Es por ello que más tarde en el episodio la vemos vestida de duende, junto a un gran árbol navideño y varios regalos. La serie dedicó también otros 2 episodios a festividades conocidas, Halloween y Viernes 13, pero curiosamente en estas 2 ocasiones Pookie no confundió la fecha y sabía perfectamente lo que se estaba celebrando. Número 10. Dotes artísticos. Un rasgo que a veces pasa desapercibido sobre la abuela Pookie es su talento para tocar algunos instrumentos musicales. A lo largo de la serie podemos verla manejando algunos instrumentos y también interpretando varias canciones. El instrumento que más se repite es sin duda el piano, el cual toca en muchas ocasiones y en diferentes lugares de la pensión. Probablemente su momento musical más recordado es el que ocurre en la lista de la temporada 1. Durante todo el episodio, Pookie intenta meter el piano a la casa de distintas maneras y al final le interpreta una canción a Arnold en la azotea para intentar animarlo, tras haber tenido uno de sus peores días. En la Navidad de Arnold, cuando el abuelo pide un poco de música navideña, Pookie, en vez de un villancico, toca Yankee Doodle Boy, una canción muy asociada al Día de la Independencia. Pookie, ¿por qué no tocas música navideña? También, en el cumpleaños del abuelo, la escuchamos cantando una antigua canción vaquera. Y en Día de Acción de Gracias se le oye cantar el himno nacional de Estados Unidos. Otro instrumento que a Pookie se le vio tocar un par de veces fue el ukelele. Esto sucede al final de Casa Paraíso de la temporada 3, cuando Phil estaba a punto de firmar el contrato para vender la pensión. El lugar es donde está la familia. ¿Cómo apareciste de pronto? Y nuevamente en el cumpleaños del abuelo, donde interpreta otra canción con temática vaquera. He went and bought the farm, and then we tanned his old hide and nailed it to the barn. Finalmente, se sabe que Pookie también sabe tocar la gaita, aunque esto solo ocurrió una vez, durante la celebración de la fiesta de disfraces en la noche de Halloween. Número 9. La playa nudista. En el número 9 tenemos una de las locuras más inesperadas de Pookie, su aventura playera en el especial Amor de Verano. Este episodio se centra principalmente en Arnold, Helga y Summer, la chica que intenta engañar a Arnold, pero todos los personajes tienen su propia historia secundaria. En lo que respecta a Pookie, apenas llegar a la casa de playa, sale con su traje de surf y una tabla. Poco después, la vemos en el mar, surfeando como una verdadera profesional. El giro cómico ocurre cuando la abuela sale del agua y se topa de frente con una playa nudista. Pookie decide que si esas son las reglas del lugar, debe respetarlas, y al quitarse el bañador, todos salen corriendo espantados. Playa nudista. A la tierra que fueres, haz lo que vienes. Al final del episodio, Pookie pasa riendo junto a otros surfistas frente a Phil, y él le dice que nadie quiere ver eso. La escena de la playa nudista es recordada como uno de los momentos más divertidos de la abuela Pookie, pero al mismo tiempo como uno de los más inusuales, ya que la serie no acostumbraba demasiado a hacer chistes subidos de tono.
Número 8. Salvando el teatro circular. El episodio El viejo edificio de la temporada 1 es uno de los primeros en demostrar que cuando Pookie quiere luchar por algo, está dispuesta a llegar hasta el final. En este capítulo, Arnold se ve atrapado entre dos compromisos. Por un lado, prometió acompañar a Ernie en su demolición número 500, y por otro, prometió ayudar a la abuela a evitar la demolición del viejo teatro circular. El problema es que este es justamente el edificio que Ernie debe destruir, por lo que Arnold no sabe qué hacer para no decepcionar a ninguno de los dos. Después de que Ernie y Pookie discutieran en la cena, Arnold visita el viejo edificio antes de la demolición, y allí se le ocurre la solución a todo el problema. Ernie le había contado que la canción You Broke My Heart de Dino Spumoni lo inspiró a trabajar en las demoliciones, y la abuela le había dicho que el teatro circular fue el lugar donde cantó Dino durante su primera cita con el abuelo Phil. El punto de conexión entre ambos es Dino Spumoni, por lo que él podría ayudar a solucionar el conflicto. Al llegar el día de la demolición, nos damos cuenta de la verdadera pasión de Pookie por defender el lugar. La vemos afuera del teatro protestando con una pancarta y con nada más y nada menos que 2 grilletes en sus pies, amarrados al edificio. Pookie está decidida a no moverse de allí, e incluso el abuelo le pide sin éxito que vuelva a casa. Al final, Arnold llega con Dino Spumoni y con la alcaldesa, quien termina declarando el teatro como una propiedad nacional. Ernie se ve feliz por la presencia de Dino Spumoni y Pookie muy contenta por la preservación del edificio, aunque ambos terminan discutiendo nuevamente sobre a quién había venido a apoyar a Arnold en realidad. El episodio del teatro circular nos demostró que Pookie no tiene miedo alguno a luchar por sus ideales y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario cuando le tocan algo que ella quiere. Número 7. Disfraces. Si hay algo por lo que la abuela Pookie es recordada, además de sus actos temerarios, es claramente por sus disfraces. En muchos episodios, Pookie aparecía de forma repentina, usando algún traje e interpretando a algún personaje, lo que le daba un tono mucho más cómico a sus apariciones. La lista de disfraces que utilizó es bastante extensa, pero por nombrar algunos ejemplos, la hemos visto de pirata, de porrista, de reina de Escocia, de marinera, de Tarzán, de reina de belleza, de hawaiana, con un sombrero japonés, con un casco vikingo y de enfermera, entre muchos otros. Sin embargo, hubo 3 trajes en particular que destacaron por sobre el resto, debido a las referencias que realizan y a que Pookie los utilizó en una mayor cantidad de ocasiones. El primero de ellos es el disfraz de vaquero, el cual es visto en 5 episodios distintos. Cuando Pookie lleva puesto su sombrero, suele llamar a Arnold Tex y se reconoce a sí misma como la abuela Calamidad. Come, Tex, necesitarás fuerzas para el rodeo. Soy la abuela Calamidad. Y quítate la gorra mientras estés en el rancho, Tex. ¿Por qué esa cara larga, Tex? ¡Soy Galleta Calamidad! ¿Más frijoles, Tex? Vaya, ni siquiera has probado tu primer plato. Esto es una referencia a Juana Calamidad, una antigua exploradora y pistolera que es reconocida como una de las figuras legendarias del viejo oeste estadounidense. En cuanto a llamar a Arnold Tex, puede que no se refiera a un personaje en concreto, sino más bien a un apodo vaquero muy típico, aunque también es posible que sea una referencia a Tex Ritter, un famoso artista que solía interpretar a vaqueros cantantes en películas del oeste. Otro atuendo bastante utilizado por Pookie es el de artes marciales. La primera vez que la vemos con esta ropa es en el episodio Asaltado de la primera temporada, donde instruye a Arnold sobre cómo defenderse, luego de que le robaran su dinero y su pase de autobús en un callejón. En este capítulo se realiza además una parodia a una famosa frase de la serie Kung Fu de 1972, cuando la abuela le dice a Arnold que arranque la mosca de su mano. Snatch the pebble from my hand. When you can take the pebble from my hand, it will be time for you to leave. Try to snatch the fly out of my hand. When you can snatch the fly out of my hand, your training will be complete. En otros episodios también la podemos ver meditando o partiendo sandías con la mano. Y por último, tenemos el traje de safari. Cuando Pookie lo lleva puesto, Arnold siempre la encuentra intentando cazar una mosca, y se refiere a él como Kimba. ¡Abuela!
pasa, Kimba? Ya lo sé, pero ahora tú serás Kimba, él será el tigre asesino y yo seré Buana. Entra, Kimba. No trates de confundirme, Kimba. Sé que tú y el coronel Binghamton deben estar cansados después de su viaje desde Botsuana. Te comprendo, Kimba. Kimba es posiblemente una referencia a Kimba el León Blanco, un anime muy famoso de los años 60, mientras que Bwana es una palabra de origen suajili que significa amo o jefe, la que se usaba tradicionalmente para referirse a la figura de mayor autoridad. Número 6. La misión de Halloween. En el puesto número 6 dejamos la travesía de Pookie en el especial El Halloween de Arnold de la segunda temporada. En el episodio, Phil organiza su tradicional fiesta de disfraces en la pensión y Arnold y Gerald planean asustarlos a todos, haciéndoles creer mediante una transmisión de radio que los extraterrestres habían invadido la ciudad. Sin embargo, la broma se sale de control cuando la señal es captada por Smithy, un empleado del señor Douglas Kane, quien es conocido por estar obsesionado con los alienígenas y tener un programa de televisión. Smithy le traspasa la información a Douglas, y este último hace una transmisión en vivo por televisión informando sobre el aterrizaje de los extraterrestres. La información se vuelve mucho más creíble cuando Stinky simula una nave espacial, encendiendo muchas luces en la torre de agua de la ciudad, lo que debido a un cortocircuito provoca un apagón masivo. Esto genera un caos enorme en todo Hillwood, donde la gente corre y grita por las calles, y algunos intentan enfrentar a los supuestos extraterrestres, quienes en realidad eran solo los niños disfrazados. Cuando Arnold y Gerald le cuentan a Phil que todo era una broma, él les dice que se suban al auto para ir a salvar a los otros niños. Es exactamente en ese momento cuando aparece la abuela Pookie. Pookie, ¿qué haces? Es una mala noche para salir. No me esperen. Vieja loca. En esta corta escena, Pookie muestra nuevamente su valentía, puesto que sale sola a cumplir una misión, mientras todos los demás ciudadanos son víctimas del pánico. Al final del episodio, vemos a la abuela soldando unos cables junto a la torre de agua, revelando que su misión consistía en ayudar a devolver la electricidad a la ciudad. Aunque Pookie aparece solo 3 veces en el episodio y sus escenas son muy cortas, la aventura que emprende es bastante arriesgada y demuestra que no vela solamente por sus propios intereses, sino por los de toda la ciudad. Número 5. Salven al árbol. En el episodio Salven al árbol de la segunda temporada, vemos una situación muy similar a la que ocurre con la demolición del teatro circular, pero en esta ocasión llevada a un nivel mucho mayor. Bob Pataki junto a Nick Vermicelli planean demoler al viejo Pete, el árbol más antiguo del vecindario, donde los niños tienen construida una casa del árbol. Todo esto con la intención de expandir su negocio y construir allí un nuevo emporio de los localizadores. Al enterarse de que derribarían el árbol, Pookie, por supuesto, no se queda de brazos cruzados y le dice a Arnold que lucharán en las calles y que al día siguiente irán al departamento forestal del ayuntamiento. Ya en el lugar, Pookie se molesta mucho con la respuesta que les da el funcionario, puesto que les dice que deben llenar unas formas y esperar algunos meses. Acto seguido, deja salir todo su instinto guerrero, subiéndose al mesón y gritando que llevarán su lucha a las calles para no permitir la demolición. Más tarde, vemos a los niños haciendo una campaña para salvar el árbol, pegando afiches y hablando con los ciudadanos. Mientras tanto, Pookie, con una vestimenta hippie y un megáfono, llama a todos los habitantes a unirse en contra del proyecto que busca derribar el árbol. Justo en ese momento, unos hombres llegan con un cartel de los localizadores de Bob, y la abuela se da cuenta de que es él quien quiere realizar la obra, por lo que convoca una manifestación afuera de su casa. Bob abre un grifo de agua para echarlos de su casa y Pookie le dice que aún no han terminado con él. Luego de esto, los niños se reúnen por la noche en el viejo Pete, pero no de forma planeada, sino porque no podían dormir pensando en la demolición.
Sin embargo, lo que nadie esperaba es que a las 12:01 aparecería Bob Pataki con la excavadora, dispuesto a derribar el árbol, aprovechando que ya era oficialmente viernes. Los niños, incluida Helga, se suben al árbol para evitar que lo boten, y después de un altercado entre Bob y Nick por detener la excavadora, esta termina andando sola en dirección hacia el árbol. Los niños arrojan cosas para intentar detenerla, pero nada funciona, y justo cuando estaban a punto de vivir una catástrofe, aparece la abuela Pookie colgando de una liana con un disfraz de Tarzán. Pookie logra subirse a la excavadora y desvía su trayectoria, evitando finalmente la demolición del viejo árbol. Pookie vuelve a demostrar en este episodio que siempre está dispuesta a luchar hasta el final y que no descansará tranquila hasta conseguir lo que quiere. Número 4. La detective Pookie. Llegamos a una de las aventuras más divertidas de Pookie, su papel como investigadora en el episodio El Packard del abuelo de la temporada 5. Todo comienza cuando Phil lleva a Arnold a la exhibición anual de autos para competir con su querido Packard verde. Allí se encuentran con otros dueños de Packards, como los ladrones Vicky Morrie, el crítico de teatro y su viejo rival, Rex Smythe Higgins, quien ha ganado el concurso durante 5 años seguidos. Contra todo pronóstico, el abuelo logra ganar, y en ese momento aparece una mujer llamada Ivana Divancevic, quien le ofrece sacarle unas fotos junto a su auto y le pide su dirección para enviárselas. El problema surge al día siguiente, cuando Phil va a buscar su Packard a la cochera y descubre que ha desaparecido. Arnold le cuenta a Pookie en la cocina lo preocupado que está por el abuelo, y unos segundos después, la abuela aparece afuera de la pensión en una motocicleta, vestida de detective. Muy a su estilo, Pookie se mete de lleno en el papel, se hace llamar Spade, y a Arnold lo bautiza como Marlowe, haciendo una referencia a dos investigadores privados del cine negro clásico, Sam Spade y Philip Marlowe. De esta forma, comienza la búsqueda del Packard, con Pookie convirtiendo el episodio en una parodia detectivesca. Arnold y Pookie interrogan a los sospechosos de la exhibición, como Vicky Morrie, el crítico de teatro y Rex Smythe Higgins, pero todos demuestran tener una buena coartada. El abuelo les pregunta si interrogaron a la mujer de la bufanda roja, y con esta nueva pista salen a buscarla sin siquiera saber dónde vive. Afortunadamente, la encuentran detenida en un semáforo, y a Ivana se le cae su bufanda, lo que los lleva a una tienda de bufandas y finalmente a su dirección. Cuando llegan allí, la abuela fuerza el candado del garaje, mientras Arnold simplemente entra por la puerta abierta, y encuentran un Packard rojo con las mismas características que el del abuelo. Pookie acusa a Ivana del robo, pero ella niega todo y termina echándolos de su casa. Más tarde, Arnold recuerda que se le había caído una tapa de bebida Yahoo en el auto del abuelo, y al volver al garaje, la encuentran dentro del Packard rojo. Ivana reaparece furiosa y dispuesta a atacarlos con un dispensador de pintura, pero el abuelo Phil irrumpe en el lugar. Ahí es cuando descubren la verdad. Ivana era en realidad el repartidor de helados disfrazado, quien planeó todo para vengarse de Phil por haberlo sacado de la carretera cuando iba camino a la exhibición. Al final, el abuelo recupera su auto y felicita a Pookie por ser una gran detective, aunque ella le da el mérito a Arnold por recordar la pista que resolvió el caso. Lo interesante de esta locura de Pookie es que no es solo un chiste puntual, sino que ella, en su rol de detective, mueve toda la trama del capítulo. Esto la convierte en una de sus apariciones más relevantes de toda la serie. Número 3. El tren subterráneo. En el número 3 nos encontramos con otra de las misiones arriesgadas de Pookie, esta vez para salvar a Arnold y a un grupo de personas atrapadas. En el episodio El tren subterráneo de la primera temporada, Arnold y los demás niños salen del cine cuando ya ha anochecido, por lo que la única solución viable para volver a casa es tomar el metro. Arnold llama a la abuela para avisarle que llegarán en media hora, y los niños, con mucho temor, suben al tren subterráneo. Allí se encuentran con gente muy particular. Un vagabundo que actúa como si el tren fuera su casa, una paciente claustrofóbica que repite un mantra sobre espacios abiertos, el doctor de la paciente, un hombre ciego con su perro guía y 2 pasajeros más. Cuando los niños por fin se relajan y piensan que tomar el metro no era para tanto, ocurre el desastre. Unas ratas muerden los cables eléctricos y el tren se detiene de golpe.
El conductor intenta calmar a todos por el altavoz, pero solo transmite miedo en sus palabras, lo que provoca que los pasajeros comiencen a ponerse intranquilos. Es aquí cuando entra en acción nuestra protagonista. Pookie se encuentra en la pensión meditando con su traje de artes marciales, cuando ve en las noticias que un tren se quedó atrapado con al menos 12 personas adentro. De esta forma, comienza una de sus locuras más memorables. Pookie, por supuesto, no reacciona como una abuela común y corriente, sino que asume el rol de heroína de la situación. Asegura que es la única ex policía de la ciudad lo suficientemente loca como para hacer un trabajo así. Se cambia de ropa y sale por la puerta, diciéndole a Phil que no la espere despierto. Vemos que las afueras del metro se encuentran llenas de ciudadanos, policías y bomberos, y Pookie, como si estuviera en una misión secreta, pasa sigilosamente a espaldas de todo el mundo y se mete por una tapa de alcantarilla. Dentro del tren, la situación se vuelve caótica, puesto que todos empiezan a discutir por tonterías, y entre medio podemos ver escenas de Pookie asustando a una rata y recorriendo los túneles en busca del tren. Toda esta historia de pánico y caos cambia cerca del final, cuando Arnold nota que algo le pasa al perro guía. Este detalle hace que todos dejen de pensar en sí mismos y le presten atención al animal, descubriendo que en realidad era una perra y estaba a punto de dar a luz. Con el nacimiento de los cachorros, el grupo de personas al fin muestra algo de humanidad y dejan de atacarse unos a otros. Justo en ese momento, Pookie encuentra la falla técnica del tren y la repara, permitiendo que vuelva a arrancar. Finalmente, luego de todo el pánico, el episodio termina de forma alegre, con los pasajeros cantando juntos. En este capítulo, Pookie demostró sus dotes de ex policía y fue mucho más rápida y efectiva que todas las autoridades de la ciudad juntas, en lo que sin duda fue una de sus misiones más arriesgadas. Número 2. El rescate de mandíbulas. En el segundo puesto, dejamos la que probablemente sea la actuación más icónica y recordada de la abuela Pookie, el rescate de la tortuga en el episodio Visita al Acuario de la primera temporada. La clase de Arnold realiza un paseo escolar al acuario y él está muy emocionado porque nunca antes ha podido ir. Durante el trayecto, los niños no paran de hablar de un animal conocido como mandíbulas cerradas, vendiéndola como una bestia marina temible y casi una leyenda viviente, lo que aumenta las ansias de Arnold. Sin embargo, cuando finalmente llegan a su estanque, Arnold descubre que Mandíbulas no es un monstruo imponente, sino una tortuga vieja y cansada y con su caparazón lleno de grafitis. Para empeorar las cosas, Harold le arroja una malteada, mientras todos los demás niños se ríen. Arnold baja a verla de cerca y queda muy afectado por sus condiciones de vida, tanto así que al llegar a casa no puede dejar de pensar en ella. Cuando la abuela entra en su habitación con un sándwich y lo ve tan deprimido, Arnold le cuenta lo que presenció en el acuario. La reacción de Pookie es inmediata, declara que la situación es indignante y sin pensarlo un segundo, se lleva a Arnold junto a ella, convirtiendo el episodio en una misión nocturna. Como ya es costumbre, Pookie actúa como si estuviera en una operación secreta. Se viste completamente de negro, sube a Arnold al Packard del abuelo y le ordena que desde ese momento la llame jefa, mientras que él será el agente 9. Arnold, intentando poner un poco de lógica a la situación, le pregunta si tiene licencia de conducir, a lo que la abuela responde con una carcajada. Arnold y Pookie entran ilegalmente al acuario y van directamente al estanque de Mandíbulas. Primero, limpian el caparazón de la tortuga para quitarle todos los grafitis, y luego la abuela decide sacarla de ahí. Arnold le recuerda que están haciendo algo contra la ley, pero la abuela se mantiene firme en sus convicciones. El problema es que Mandíbulas pesa más de 200 kilos y no pueden levantarla, hasta que a Arnold se le ocurre la idea de llevarla en una patineta. De esta manera, logran sacar a la tortuga del acuario, la suben al auto y la llevan hasta el muelle. El episodio nos entrega un cierre muy emotivo, con Mandíbulas nadando libre hacia el mar, mientras Arnold le dice a su abuela que es la mejor. Sin embargo, Pookie rompe todo el tono sentimental en el último segundo, rematando con una frase muy memorable. Ahora vamos, todos
ejercicio me ha despertado el apetito para una rica sopa de tortuga. Este capítulo no solo nos mostró a la Puki valiente y empática de siempre, sino que también nos entregó una dinámica perfecta, en la que Arnold actuó como la voz de la razón, mientras Puki desataba todo su lado impulsivo. Juntos lograron crear uno de los momentos más queridos de toda la serie. Antes de ir con la mayor locura de Puki, debemos detenernos un momento para hablar de su participación en la película de la jungla de 2017. Durante la travesía de Arnold en San Lorenzo para intentar encontrar a sus padres, Puki tuvo algunas intervenciones que nos recordaron sus mejores momentos en la serie. La vimos haciendo sus típicas protestas con un letrero y un megáfono, usando su traje de safari y llamando a Arnold Kimba, y manejando un camión con escalera de embarque en el aeropuerto. Además de esto, la vimos conduciendo el Packard con un uniforme militar para ir a rescatar a Arnold, buscando transporte con una pierna falsa, saltando en paracaídas y peleando contra los secuaces de la sombra. Más que una sola gran locura, su participación en la película fue una forma de recordarnos que seguía siendo el mismo personaje impredecible de siempre, y que incluso 13 años después de la serie original, todavía era capaz de robarse el show con apenas un par de escenas. Mencionado esto, vamos con el número 1. Número 1. El escape de la prisión. En el primer lugar, tenemos la locura más grande de todas, la increíble actuación de Puki en Oye Arnold la película. En este caso, ya no hablamos de Puki creyendo ser algún personaje o resolviendo un problema pequeño, sino que la vemos enfrentada a una amenaza muchísimo mayor. La película del 2002 gira en torno al malvado plan de Czech de destruir todo el vecindario para construir un enorme centro comercial. Lo que está en juego es literalmente todo el universo de la serie, y Puki termina convirtiéndose en una heroína desatada capaz de hacer lo imposible para evitar la demolición. La película nos deja claro desde el principio que Puki va a pelear esta guerra a su manera. Primero, aparece por la pensión vestida de porrista, intentando animar a Arnold con unos cánticos. Apoyamos, ¿verdad, Puki? ¡Ra, ra! ¡Sí, zumba! ¡La familia, la familia! ¡Woo! Buenas noches, abuela. ¡Ánimo, equipo! Luego, la vemos en el festival Blockapalooza tocando el piano y bailando con un vestido sugerente. Pero su momento decisivo llega cuando las fuerzas especiales irrumpen para cancelar la manifestación, luego de que Nicky Vermicelli les interceptara su permiso. En ese momento, Puki repite su táctica del teatro circular, se esposa a la puerta de la pensión y se niega a moverse. La policía termina llevándosela arrestada junto con la puerta entera, y mientras se aleja, le grita a Arnold que no se rinda. ¡No te rindas, Arnold! ¡Nunca te rindas! ¡Salve el vecindario! ¡No olvides regalar plantas por la noche! Luego, nos enteramos de que hace algo todavía más extremo. Se suponía que la abuela iba a estar en prisión solo por una noche, pero Ernie le cuenta a Arnold que todavía sigue encerrada porque la atraparon 4 veces intentando escapar. Inmediatamente vemos una escena donde un guardia la sorprende intentando limar los barrotes de su celda. Más adelante, mientras Arnold y Gerald siguen buscando una forma de detener a Czech, descubrimos que Puki finalmente logró fugarse. La vemos saliendo por un agujero que hizo detrás de un póster, metiéndose por el desagüe y asustando a una rata en un guiño al episodio del tren subterráneo, y para rematar, saliendo a la superficie nada más y nada menos que por el inodoro de Harvey, el cartero de la ciudad. Pero eso no es todo. Casi al final de la película, mientras Arnold, Gerald y Helga corren contra el tiempo con la cinta que salvará el vecindario, Puki reaparece saltando por los tejados. Toma el control de una de las excavadoras y quita a las demás máquinas del camino para evitar que empiecen con la demolición. Una vez que Arnold logra mostrar la prueba a la alcaldesa de que el vecindario es un lugar histórico, a Puki todavía le queda energía para hacer algo más. Le quita las ruedas al auto de Czech para evitar que se escape. Esta es sin duda la travesía más alocada de la abuela Puki en toda la franquicia. Se mostró como una fuerza imparable de principio a fin, y su papel fue fundamental para salvar el vecindario.
Si en la serie la vimos luchando por salvar a Arnold o a un grupo pequeño, en la película demostró que también puede luchar para salvar, literalmente, a todo el mundo. Como pudimos ver, Puckie dejó claro en la serie que su locura era en realidad su mayor superpoder. Detrás de sus confusiones de fechas, sus divertidos disfraces y sus arriesgadas misiones, siempre existió una mujer con un corazón gigante. Puckie nos enseñó que no le tiene miedo a nada ni a nadie, y nos demostró que no hay un límite de edad para defender tus ideales, luchar por lo que es justo y darlo todo por la gente que quieres. Sin duda alguna, la serie no hubiera sido lo mismo sin ella. ¿Cuál de todas estas locuras de Puckie es tu favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides echarle un vistazo a los otros videos del canal.